Hola a todos, mi nombre es Antonio González y soy parte del equipo de servicio de la IAPM en Madrid. En el día de hoy, contestando algunas preguntas que se nos quedaron en el tintero o que algunos de vosotros habéis planteado acerca de la idolatría que vimos en el Perspectivas último. Espero, como siempre, poder aportar, aunque es un tema, como siempre, largo, e intentaré, por supuesto, contestar lo más puntualmente cada pregunta. Gracias por vuestros aportes. ¿La idolatría es una cuestión almática o espiritual? Bueno, esta pregunta es muy fácil de responder, necesitaría un poco más de tiempo para poder explicarla, pero te diré que tiene de las dos cosas. Obviamente tiene una parte almática por cuanto a los sentimientos, la voluntad, el corazón están metidos en todo esto, y tiene por supuesto una parte espiritual, porque todo aquello que nosotros realizamos, hacemos, pensamos en cuanto a Dios, por supuesto tiene un reflejo espiritual. Pero yo te diría o te lo resumiría en una cuestión que no hablamos nunca. Este asunto tiene que ver con algo que se llama desconocimiento. Os recordaré, por ejemplo, en Hechos 17, cuando Pablo está en Atenas, un lugar, además, bíblicamente se dice, con idolatría. Él se encontró en el Areópago, se encontró un altar al Dios no conocido. Yo creo que deberíamos mirar la cuestión desde ese punto de vista. El ser humano trata de explicar lo espiritual de Dios, trata de explicar a Dios a través de mucha manera, lo desconocido. Entonces, cuando uno conoce a ese Dios, cuando uno conoce a Jesucristo, cuando uno le conoce verdaderamente, tiene una relación personal con Él, se va a dar cuenta que todo cambia, el estilo de vida cambia, la motivación cambia, el corazón cambia y entonces sí podemos entrar en una nueva dimensión. Así es que se trata de un problema de desconocimiento más que de malas acciones o de un mal corazón o de otras cosas. Conozcamos al Dios. Yo te invito a que puedas acercarte a Cristo Jesús y le conozcas a Él. ¿Cómo se explica la idolatría entre cristianos? Bueno, a ver, explicar cómo se explica. No te puedo explicar cómo se explica, pero sí te diré que cuando hemos creído al Señor Jesucristo, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, nuestra vida es nueva. Comenzamos a andar de una nueva manera. Es cierto también que nuestra vieja naturaleza, incluida dentro de la vieja naturaleza, nuestros hábitos, nuestras tradiciones, aquellas cosas que hemos hecho desde el corazón, desde la tradición o desde pensando que era algo bueno, todo eso empieza a cambiar en el momento en el que tenemos un encuentro personal con Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. Mi vida es nueva una vez que yo me convierto o a través de mi oración de entrega al Señor empiezo a ser un hijo de Dios. Te quiero leer simplemente un texto para darte tres tips rápidos acerca de este asunto, porque a veces es cierto que perduran en nosotros esa vieja naturaleza, esos hábitos, esas tradiciones y no sabemos cómo pelearlas. Pero hay un texto en el capítulo 4 de Efesios donde se nos dice, por ejemplo, simplemente te voy a leer el primer texto. Requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fijaros que es un problema de mentalidad. Tenemos que entender que somos criaturas nuevas, creadas nuevas. Nuestra vida es nueva. Luego, pelear a veces, por eso nos cuesta a veces desatarnos de algunas tradiciones en nuestra vida, es porque nuestra mentalidad sigue atada todavía a lo viejo, cuando debemos empezar a trabajar nuestra mentalidad. El mismo texto, si tú te lees capítulo 4, versículos 17 al 20, te habla, por ejemplo, de ajenos o alejados de la voluntad de Dios, de la vida de Dios, mi relación con Dios. Cuando yo estoy cercano a Dios, yo voy a ir evolucionando y lo que empieza transformándose dentro, al final acabará también transformándose fuera. Porque mi relación con Dios, y te remito al texto, lo que produce en mí especialmente es que tenga una sensibilidad especial al tema espiritual. Luego, por tanto, ¿cómo se explica
que algunos creyentes, algunos cristianos, algunos hijos de Dios todavía mantengan algunas tradiciones con respecto a la idolatría o con respecto a algunos otros asuntos que no tienen que ver nada con la idolatría. Es simplemente un acercamiento a Dios, conocer a Cristo Jesús, y Él empezará a trabajar en nosotros, y sobre todo que trabajemos juntos nuestra mentalidad. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué diferencia hay entre fanatismo e idolatría? Bueno, primeramente me gustaría leerte lo que dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, acerca de lo que es idolatría y acerca de lo que es fanatismo. Idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo, o también ese amor excesivo que se siente por una persona o por una cosa. Y fanatismo tiene algo que ver también con lo mismo, es un apasionamiento o una tenacidad desmedida en la defensa de nuestras creencias o de nuestras opiniones, especialmente en lo religioso y en lo político. No me gusta ninguna de las dos definiciones, porque usan, cuando tratan de definir idolatría, cuando tratan de definir fanatismo, en un caso habla de excesivo, admiración excesiva, y en otro caso habla de tenacidad desmedida. Por un lado, la idolatría nos lleva a una ceguera espiritual. Trato de explicar quién es Dios a través de otras cosas y lo convierto en simplemente algo más, en un área más de mi vida, cuando Dios lo es todo. Lo que produce la idolatría generalmente es una ceguera, no me deja acceder a Dios. Pero por otro lado, el fanatismo lo que hace es imponerme, luego por tanto lo que genera es una cerrazón de oídos, de manera que cuando yo me convierto en un fanático en el sentido desmedido de que lo que hago es que no oigo a Dios, no soy capaz de oír a Dios, luego por tanto ni una ni otra a mí me valen. Cuando Pablo escribió la carta a Corintios, él lo expresó de la siguiente manera, dice: mi predicación no fue con palabras persuasivas, sino fue con demostración del Espíritu y del poder de Dios. La única manera que tengo, cuando yo me expongo al poder de Dios, yo puedo no andar en ninguno de estos dos extremos, ni con ceguera espiritual, ni con terquedad y una mente cerrada que me cierra los oídos a una realidad divina que es maravillosa y extraordinaria. ¿Cómo se puede dejar atrás la idolatría cuando has vivido siempre en esa creencia? Bueno, es cierto que es una buena pregunta, y te diré que esfuérzate, por supuesto. Siempre tenemos que esforzarnos, obviamente, en vivir una vida que agrade a Dios. Pero la manera mucho más eficaz, y obviamente la más bíblica para poder pelear cualquier tipo de situación es la pelea espiritual. Y te diré simplemente 3 tips también en este caso para que puedas ayudarte, o que te pueda ayudar a ti a poder pelear con estas situaciones. Primero, tu relación con Él. Eso lo va a cambiar absolutamente todo. Hay un principio en 3 de Juan, capítulo 1 y versículo 2, que prospere tu vida, así como prospera tu alma. Cuando tu alma, tu corazón, en tu relación con Dios va prosperando, eso que está prosperando en tu corazón, al final tiene una expresión física en tus hábitos, en tu manera de vida, en tu estilo de vida, en tus palabras, en tus pensamientos. Luego, mi relación con Dios me va a ayudar en este camino de mejorar y de agradar a Dios en todo. Por otro lado, enfócate, el focus. ¿Dónde estás poniendo tú el foco de tu vida? La Biblia me dice en Gálatas capítulo 5 y versículo 16: andad el Espíritu y entonces no satisfaréis los deseos de vuestra carne. Entendemos que hay situaciones en nuestra vida personal, hábitos o cualquier otra situación que no son costosos de pelear. La Biblia me dice: enfócate en el Espíritu Santo, enfócate en el Espíritu, en las cosas de Dios, la oración, la Biblia, la comunión con los santos. Todo eso en lo espiritual te va a ayudar a que después en tu vida natural tú puedas ver la victoria y la mano de Dios poderosa sobre ti. Y por último, déjate convencer
por el Señor. Hay muchas veces que yo trato de quitarme cosas de mi vida porque me han dicho que no está bien, que no son buenas, pero interiormente no estoy convencido. Cuando uno se expone a la obra del Espíritu Santo, sabes que el Espíritu Santo en Juan 16, verso 8, Él es el que nos convence. Luego, por tanto, acércate a Dios, enfócate en Dios, en lo espiritual. Él te convencerá en tu interior que necesitas cambios. Y esos cambios Él te dará, a través también del Espíritu Santo, la fuerza suficiente para seguir hacia adelante. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero haber contestado a todas vuestras preguntas. Seguramente me he quedado corto, pero espero que me hayáis podido entender. Cualquier cosa, en todo caso, estamos a vuestra disposición a través de las redes sociales, correos electrónicos, y si surge alguna pregunta, siempre agradecidos a vuestra colaboración. Por mi parte, nada más. Hasta otra.